buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy compartiré con ustedes un fallo que puede presentar cualquier cola o pata de motores de baja cilindrada, ¿okay? Pueden ser de 2 tiempos o 4 tiempos. Y en este caso estamos hablando de un DF25 Suzuki 4 tiempos, ¿okay? Que es esta cola. Y bueno, voy a compartir brevemente porque esto lo estoy haciendo sobre la marcha, ya que un cliente ayer me llamó, me dijo que cuando metía marcha adelante en ese motor de F25 caballos, ¿okay? 4 tiempos, y aceleraba un poco, sentía que pelaba la transmisión, la cola, la hélice, vamos a llamarlo así, ¿okay? Que pegaba unos brincos. Lo hizo varias veces, aceleraba y le brincaba, entonces me llamó. Y le dije inmediatamente, apenas me lo dijo, bueno, que parara el motor, que no le diera más velocidad para evitar daños mayores en los piñones, en el sincrónico, en los piñones de marcha adelante, ¿okay? Y me hizo caso, lo paró y hoy me lo trajo, ¿vale? Y yo estoy ahorita mismo revisándola y encontré qué es lo que le pasaba pues, a la cola de que brincaba, ¿okay? Que pelaba los cambios. Entonces yo compartiré brevemente, como les digo, con ustedes qué es lo que le pasó en este caso, ya que este es uno de los casos, pueden ser, hay 2 o 3 casos más por el cual puede pelar el sincrónico o las marchas, el engranaje de las marchas. En este caso compartiré con ustedes lo que le pasó a esta cola en este momento, ¿ok? Y les voy a preparar además de cerca todo para mostrárselo, ¿ok? Ya que no puedo compartirlo completo con ustedes porque tengo el cliente por aquí cerca desayunando y ahora dentro de una hora viene a buscar la cola, no me puedo tardar mucho. Les mostraré aquí de cerca todo, qué fue lo que pasó, ¿ok? ¿Por qué pasa eso? Y bueno, para que ustedes tengan un poquito de conocimiento si les llega a pasar esto alguna vez. Por lo menos sepan por dónde ver, por dónde atacar, ¿ok? Y revisar. Vale, bueno, les enseño de cerca. Bueno, aquí tenemos, como les digo, el motorcito, un 25 caballos Suzuki, 4 tiempos. Depende en el país que estemos, también el Johnson es el mismo motor. Vale, ahí lo tengo sin la cola. Ahora vamos a arreglársela y se la monto para que este cliente ya pueda, bueno, ya salir a pasear, pues, ¿ok? Bueno, vamos allá a la mesa. Tenemos por aquí entonces la cola desarmada, ¿ok? Tenemos el eje largo que va para el cigüeñal, ¿ok? Con su rolinera, su estría, ¿vale? Donde va el piñón de ataque, ¿ok? Aquí va el piñón de ataque, que es el que nos agarra a los 2 piñones, el que nos mueve los 2 piñones. Marcha atrás, que es el que va pegado en el carreto, y marcha adelante, que es el que va siempre allá en el fondo de la cola, ¿ok? Con su pista allá abajo. Entonces tenemos por aquí también la tapa de arriba con su junta, ¿vale? Esta tapa es la que tapa aquí arriba, todo esto, ¿ok? Tenemos el carreto, que es el último que entra aquí ya, ¿ok? Para cerrar la cola también, y que nos trae el piñón de marcha atrás, como les digo. Tenemos el piñón de marcha adelante y el sincrónico, ¿vale? Tenemos el eje de la hélice, ¿vale? O el eje de propulsión. Tenemos la varilla de cambio, ¿ok? Tenemos este retén que es el que nos agarra el lápiz, que agarra esto aquí. Ahora se los explico todo, ¿ok? Tenemos el resorte que va aquí adentro, que es el que hace la presión hacia, que mueve el sincrónico, pues hacia, le da la presión hacia marcha adelante más que todo, ¿ok? Que es hacia aquí atrás. Y bueno, que es el que tuvo el problema, por cierto. Bueno, entonces yo voy a cuadrar la cámara fija, ¿ok? Para poderles explicar mejor. Bueno, les voy a mostrar entonces un poquito, ¿ok? Cómo va todo esto. Vale. Este es el eje donde va la hélice, ¿ok? Esto va aquí adentro. Aquí lleva un espaciador siempre, ¿ok? Generalmente siempre lleva un espaciador los piñones aquí, ¿ok? En este sitio. Vale, entonces lo metemos. Vale, y esto iría así. Esto sería la parte de aquí afuera, donde va la hélice, ¿okay? Que es la que nosotros vemos. Vale. ¿Ven? Aquí está para que no me haga mucho peso. Y entonces ya esto de aquí para acá sería la cola adentro, ¿okay? La pata adentro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vale. Aquí va el sincrónico, ¿ok? Tiene una posición, tiene una F que dice frente,
que va para el frente, para allá por donde va la hélice, ¿ok? Es distinto el piñón, es más largo de un lado que de otro. Si lo montamos al revés vamos a tener problemas, ¿ok? Entonces la F de frente para el frente, ¿ok? Tiene un huequito aquí, que es donde pasa este pasador, ¿ok? Que pasa por aquí también, ¿ok? Y nos agarra el sincrónico en el eje. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? Él lleva este resorte, ¿vale? Aquí adentro, lleva esta piecita aquí, ¿ok? Se agarra en el resorte, ¿vale? Esto iría aquí así, tal cual, ¿vale? Después meteríamos el sincrónico, la F de frente para allá, que es la que agarra el piñón de marcha atrás, ¿vale? ¿Ok? Ahí lo tiene engranado a él, ¿ok? Que si le damos, ya, déjame meterlo, hay que meterlo exactamente en el dibujo para poder meterle después el pasador, ¿vale? Él va ahí, aquí está en neutro, ¿ok? En el medio. Cuando nosotros le damos velocidad, aquí lleva esta espiga, ¿vale? Y esta sería nuestra varilla de cambio, que ya les dije, ¿vale? Él está aquí en neutro, tienes tres posiciones. Una que está más afuera, una que está más adentro, que es el neutro, y una que está mucho más adentro todavía, que es el marcha adelante. Entonces, claro, él está en neutro y lo tiene en el medio. Esto está en el medio, ¿ok? Cuando nosotros le damos a la palanca y le damos retroceso, ¿ok? Nosotros bajamos esto y esto, lo más alto aquí, empuja este eje, ¿ok? Déjenme armárselo para que puedan entender. Bueno, empuja este eje, lo empuja y este eje empuja el sincrónico, ¿vale? Y agarra el piñón de marcha adelante, ¿ok? Para que ya inmediatamente, bueno, tenemos retroceso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en retroceso ahí, ¿ok? Metemos neutro, viene para esta posición, para la segunda, el piñón, el sincrónico sale, queda en el medio, no agarra ni el de marcha atrás ni el de marcha adelante, ¿ok? Simplemente queda ahí en el medio. Cuando le damos marcha adelante, ¿ok? Que le damos marcha adelante, sube la varilla y se viene para el más finito este, ¿ok? Y deja que el sincrónico se venga hacia el piñón de marcha adelante, que es este que nos sigue aquí a continuación, pues, ¿ok? Vale, marcha adelante, ¿ok? Cuando estamos aquí. Vale, ¿qué pasa? Que en este momento, bueno, yo desarmé toda la cola y no veía nada, en verdad, que todo lo veía perfecto. Hasta que, entonces, agarré y saqué, ¿ok? Saqué este pasador, que va aquí, ¿ok? Saqué el retén primero, ¿ok? Que es el que agarra cuando está ese pasador metido, este retén agarra ese pasador allí para que no se salga. Saqué el retén, saqué el pasador, ¿ok? Y bueno, saqué el sincrónico, lógicamente, y entonces saqué el pin que te sale. Este nunca va agarrado, te sale apenas desarman la cola, se sale. Saqué el resorte, aquí viene una piecita, ¿ok? Que es por donde es la que agarra aquí esto así tal cual, ¿vale? Con el resorte. Ya se los enseño, ya. ¿Ok? Todo aquí así, y esta piecita va con el resortico este que voy a sacar ahorita de allí. Déjame sacárselo de una vez. Vale. El problema radicó aquí en este resorte, en este muelle, ¿vale? Estaba roto, ¿ok? Aquí claramente, déjame ver cómo se los puedo mostrar. Vemos que aquí está roto. El pedacito que estaba por ahí salió volando, no sé, no lo encuentro, cayó en el suelo y no lo encuentro. Él tiene que ser así, ¿ok? De esta misma forma, por aquí también. Ahí claramente vemos que está partido, ¿vale? Y le falta un pedazo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, yo conseguí ya aquí en el taller un resorte o un muelle original usado, ¿ok? Y fíjense el tamaño que tenemos, ¿vale? La diferencia que ya tenemos de tamaño entre uno y el otro. Aquí hay mucha fuerza todavía, ¿ok? En este pedazo de muelle o resorte que le falta, ejerce mucha fuerza, ¿ok? En el tamaño lo podemos ver, pues.
Este no va a ejercer la misma fuerza que este con este tamaño. Entonces, este fue el que salió de la cola roto. Como les digo, el pedacito cuando desarmé se me cayó por ahí, no sé. Y este, ¿ok? Es el que le voy a meter ahora. El fallo era ese. ¿Qué pasaba? Claro que esto, les explico otra vez. Esto va metido así. Vamos a sacar esto. Esto va metido allí en el muelle, ¿ok? Después va metido el piñón con la F de frente para el frente. Cuadramos el hueco en el hueco, ¿vale? Así. Y después entonces viene el vástago este aquí, ¿ok? Yo voy a meter cómo va esto. Voy a hacerme una fuerza aquí un momentico. Voy a meter la piecita redonda que acaba de pasar por allí, ¿vale? Y la meto. Vale, ahí metí. Ahí está armado esto. Aquí lo que queda es, fíjense que ya no se sale y si le doy, déjenme ver cómo se lo muestro. Aquí. ¿Vale? Si yo meto marcha atrás, como les digo, se viene para acá y esto hunde todo esto, ¿ok? Y agarra el piñón de marcha atrás. Si lo meto neutro, que es la próxima posición, la del medio, queda en neutro, queda ahí, ¿ok? En el medio, que no agarra ninguno de los dos piñones, como les digo. Pero si le metemos marcha adelante, ¿ok? Aquí, él libera toda la presión del resorte completa, lo deja libre. Estamos hablando de que tenemos solo la presión del resorte, ¿ok? Para agarrar el marcha adelante, ¿ok? La velocidad de marcha adelante. Entonces, claro, si nos falta presión aquí, ¿vale? Cuando le exigimos al motor marcha adelante y le damos velocidad, que agarra el peso del barco y la fricción del agua, la hélice y todo, el resorte, ¿qué hacía? Que el resorte brincaba, así, hacía esto. De repente iba navegando y hacía esto, ¿ok? Hacía ese pelón, ¡pum! Y sonaba duro, ¿ok? Esto, pero por falta de presión, ¿ok? Por falta de presión hacia afuera, hacia el piñón de marcha adelante, para que no pase eso, ¿ok? Entonces, este es el fallo pues, que tenía. Y al no tener el resorte o el muelle completo, haciendo su presión, cuando le metemos marcha adelante, que liberamos toda la presión del resorte, que agarra todo su tamaño, se estira y se va y acopla con el de marcha adelante, ¿ok? Entonces, claro, pelaba cuando le exigíamos que agarraba, como les digo, el peso del barco y la fricción del agua y todo, brincaba, ¿ok? Pelaba de vez en cuando, pan, 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 y esto al final revientas el piñón, te comes los dientes donde asienta el, ¿ok? Donde asienta el sincrónico contra el piñón de marcha adelante, y bueno, y le vamos creando un desgaste hasta que ya después no sirve. En este caso lo agarramos a tiempo, no están ni marcados los piñones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo voy a sacar aquí otra vez el pasador este, ¿ok? A ver cómo se lo saco, va a ser que, vale, saco el pasadorcito, mucho cuidadito, pongo aquí, saco el vástago, saco el sincrónico, saco el resorte, ¿ok? Con la piecita, les dije que esta piecita va metida aquí, ¿ok? Que es la que agarra el sincrónico contra esto así, agarrado ahí, ¿vale? Y es la que empuja y deja venir el resorte. Entonces yo ahora agarro, monto mi muelle o mi resorte del tamaño adecuado al original, el que es, ¿ok? Y por supuesto que voy a tener mucha más presión hacia el piñón de marcha adelante, ¿ok? Que es el que, fíjense nada más todo lo que tenemos aquí. La diferencia de aquí ya está metido, ¿ok? Ahí, sin hacerle ninguna fuerza. Fíjense todo lo que tiene esto aquí ahorita, de aquí a aquí, ¿ok? Si yo cambio, meto el muelle que le saqué, el resorte este, que estaba roto, ¿vale? Fíjense dónde nos queda el vástago ya. Ya perdió medio camino de recorrido, ¿ok?
Bueno, entonces esto es lo que yo quería que vieran ustedes. Vale, entonces como les digo, yo ahora monto mi muelle, monto mi pieza ahí, meto mi vástago, armo todo y entonces fíjense toda la distancia que tiene esto aquí afuera. Claro, el otro queda por aquí y aparte de que ya no está haciendo la presión, pues. Entonces, soluciono. Me empuja el piñón, el sincrónico hacia el piñón de marcha adelante con toda la fuerza que manda fábrica que lo empuje, lo acople, ¿ok? Para que no brinque. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que brinca en los dientes. ¿Ok? Son 3 dientes del piñón. Ya. Son 3 dientes que tiene el piñón de marcha adelante y el de atrás también, igual marcha, tiene 3 dientes y 3 dientes, ¿ok? Y si esto no está bien, va pelando, ¿ok? Pela aquí. Y se dañan, no se van a dañar los del piñón de ataque y los dientes estos grandes, no, se va a dañar donde acopla la velocidad, ¿ok? El sincrónico contra el piñón. Bueno, entonces, si alguna vez tienen algún problema que les brinca la velocidad en cualquier momento, esporádicamente, a veces sí, a veces no, bueno, yo les recomiendo de que abran la cola y revisen. Generalmente en estos motores de baja cilindrada, como les digo, siempre, siempre llevan este muelle o este resorte aquí, que aparte de que con el tiempo también no es necesario que se rompa, también pueden ya perder la presión de tanto tiempo trabajando allá adentro y ustedes dándole marcha adelante, marcha atrás. Claro, marcha atrás él se recoge todo, marcha adelante se abre, entonces en tantos años trabajando él también va perdiendo la fuerza, ¿ok? Y bueno, esto es muy importante, es la falla principal que puede haber aquí, pues en esta parte, ¿vale? Porque lo otro es que ya estén redondeados por mala graduación allá en el motor, lo gradúan mal, ¿ok? En la graduación de cuando meten la velocidad en la palanca, de que caiga bien, pues engrane bien. Si lo dejan que no llegue bien los piñones, empieza a pelar también, pero entonces ya crea otro tipo de desgaste. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, ya lo tienen. Yo ahorita lo que voy a hacer, como les digo, volver a armar, a lavar todo, ¿ok? Engrasar y armar con mi resorte y mi muelle nuevo y ya le quitamos el problema de la brincadera que pela los cambios marcha adelante esta cola. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, espero que les sirva esto que acabo de compartir con ustedes, ¿ok? Que es un fallo a veces muy común, como les digo, en estos motorcitos de baja cilindrada, que pelan las velocidades. Generalmente todo radica siempre aquí en la cola, en el sincrónico o en el muelle o en este resorte, ¿ok? O en mala graduación desde un principio allá en el motor, en la varilla, ¿ok? Aquí la varilla lleva una graduación también, ¿verdad? Allá hay una pieza en el motor que enroscamos aquí y tenemos todo este espacio de esta rosca para graduarlo, pues, ¿ok? Muy importante eso también. Bueno, espero que el videito les sirva, les sea de utilidad, los ayude en algo, en algún problema que tengan ustedes con sus motores, con este tipo de casos, de fallos. Y bueno, yo siempre estoy a la orden, ¿ok? Cualquier cosa pueden comentar en los comentarios, si tienen alguna duda, si tienen algún caso como esto, parecido. Y bueno, yo en la brevedad posible les responderé. Vale, muchas gracias. Hasta luego.